Esta es la W. Nos vamos inmediatamente para el Congreso de la República. Y Laura Daniela, ¿qué le vamos a preguntar a los honorables congresistas? Julio, sí, vamos al Congreso porque hay muchas inquietudes sobre el tratamiento al conflicto en el país, la política de paz del gobierno, dudas que incluso pues vienen desde la bancada de gobierno, desde el pacto histórico. Por eso saludo a esta hora a la senadora Clara López de esa bancada. Bienvenida a la W. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias. Y también permítame saludo al representante Jorge Tobar de las Curules de Paz. Bienvenido, representante. Buenos días, Laura, Julio, Juan Diego y a todos los colombianos, especialmente a las víctimas del conflicto armado que nos escuchan a esta hora. Senadora Clara, mire, la bancada del Pacto Histórico envió este fin de semana una carta en la que pues pareciera un reclamo al presidente Gustavo Petro por la crisis de la paz total y solicitaron una reunión urgente. Lo mismo pues pidieron defensores de derechos humanos. ¿Ya les dijo el presidente cuándo se van a reunir? Senadora. Es un reclamo. ¿Aló? Es que está como entrecortada. Sí, la escuchamos. La señal. En primer es un reclamo al señor presidente. La bancada desea ir y hablar con él para analizar la política de paz total, buscando que haga una revisión y si es una reconducción. Y también para hablar sobre temas específicos. Estamos todavía pendientes de la respuesta que es de días. Sí. Representante Tobar, quiero iniciar preguntándole por lo mismo. Hay unas dudas que vienen desde el pacto histórico, pero ustedes desde las Curules de Paz, pues, ¿cuál es su opinión sobre la política de paz total, del tratamiento que se le ha dado en esos diálogos con los grupos armados hasta el momento? Bueno, yo lo que creo es que la política de paz total le ha faltado responsabilidad y metodología. Lo que vemos es que en los territorios más afectados por la violencia, que son los que representamos las Curules de Paz, que han sido los territorios más olvidados y en los que la violencia se ha vivido de manera más cruel, hoy estamos viendo cómo esa violencia se está recrudeciendo. Por ejemplo, yo le hablo del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Estamos viendo cómo volvieron los secuestros, la Sierra Nevada de Santa Marta en manos de los violentos, y lastimosamente lo que vemos son muchos anuncios por parte del comisionado de paz, muchos anuncios por parte del gobierno nacional frente a la paz total, pero cuando vamos a territorio vemos que nada de esos anuncios se materializa y se cristaliza en los territorios, y lo que vemos es todo lo opuesto, que los territorios están en una confrontación y, como lo dije anteriormente, sin temor hay que decirlo, en manos de los ilegales. Sí, senadora Clara, en esa carta que ustedes envían al señor presidente para esa reunión hablan de 3 puntos y, como usted lo mencionaba, hay una que es sobre la reorientación y ajuste de la política de paz total. A su parecer y de la bancada, ¿qué es lo que no está funcionando y que le van a proponer al presidente que se cambie en el marco de esa política? Bueno, la conducción corresponde luego al gobierno. Y nosotros lo que queremos es hacer algunas sugerencias relacionadas principalmente con los mínimos humanitarios que se deben observar durante las negociaciones con los grupos armados que todavía están vigentes, y relativo a el accionar de la fuerza pública donde se han roto los diálogos. Nosotros estamos muy preocupados, desde luego, con los mínimos humanitarios, el tratamiento de las poblaciones en los sitios de conflicto y también la protección de nuestra misma fuerza pública. Aquí hay una confusión muy grande en Colombia sobre cómo traen los bombardeos, sobre cómo nuestra fuerza pública tiene que seguir una doctrina respetuosa de los derechos humanos, así estemos en confrontación, y esos son los temas que queremos tratar con el señor presidente. Por lo menos desde mi óptica, seguramente los colegas tendrán otras posiciones, pero la idea es dar una discusión franca, escuchar y plantear para
contribuir con nuestras luces a algo que nosotros consideramos fundamental de la política gubernamental, y es sacar adelante la política de paz total. Sí, representante Tovar, en medio de todas estas dudas sobre la paz total, a poco de que se acabe este gobierno, pues hay también un debate alrededor de lo que pudimos ver en RTVC sobre espacio que se le dio a la senadora Sandra Ramírez, en la que se hace pues una alusión a Manuel Marulanda, y pues incluso me atrevo como a leerle esa parte en la que dice que muy lindo, muy tierno Marulanda saludando a un pajarito. Algunos se lo tomaron como pues muy mal. ¿Usted cuál es la reacción que tiene sobre este espacio que se le dio a la senadora Sandra Ramírez? Laura, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo al periodista Parra de RTVC y al director Holman Morris les quiero decir que no se burlen y no humillen a la memoria de las víctimas del conflicto armado, que no le hagan apología a la guerra, que no pretendan cambiar la historia y que vengan hoy a posar los que fueron malos y los que causaron dolor, sufrimiento y derramamiento de sangre en todo el territorio nacional, hoy como unos héroes. Es que miremos la gravedad del asunto. Es que Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, es un criminal igual a como fue Pablo Escobar. Imagínese usted, con recursos públicos, estar hoy homenajeando a Pablo Escobar. Mira esto, Laura. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, asesinó, secuestró, masacró, reclutamiento forzado, atentados terroristas, violencia sexual, fue quien inició con el narcotráfico en las FARC. Entonces, RTVC, que es la televisión pública de este país, se financia con recursos públicos, es decir, con recursos que pagamos todos los colombianos, incluidas las víctimas del conflicto armado. Es decir, que RTVC está haciendo apología a la guerra y está burlándose y humillando la memoria de la guerra, haciéndole un homenaje a un criminal de estos con los recursos seguramente de los hijos de los padres que asesinó Manuel Marulanda Vélez. Yo sí quiero, en nombre de todas las víctimas del conflicto armado, exigirle a RTVC respeto y que no se sigan burlando y humillando a las víctimas del conflicto armado. Senadora Clara López, quiero preguntarle por el mismo tema. ¿No cree que por lo menos pues la televisión pública no es espacio para mostrar a uno de los protagonistas de nuestra guerra como si fuera quizá un hombre sensible o incluso con ternura? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la polarización que todavía no cesa, sino que se profundiza sobre el tema de la memoria del conflicto armado. Hay todo un sector de la sociedad que piensa que eso fue un levantamiento terrorista, siguiendo la política del presidente Bush cuando las Torres Gemelas en el año 2002, que decretó la guerra contra el terrorismo, y ese día se convirtió el conflicto armado colombiano en una guerra contra el terrorismo. Pero hay otra vertiente que mira la historia de manera distinta y vio cómo en los años 60 surgió una insurgencia en respuesta a un violento ataque que hizo el gobierno en Marquetalia con bombardeos y demás, y surgió de ahí la guerrilla que se llama las FARC, como una insurgencia amparada en el delito político que entonces y ahora todavía aparece en nuestra Constitución política. Son dos visiones muy, muy distintas, incluso pueden ser antagónicas entre sí, sobre la memoria histórica de lo que ha pasado en Colombia. Y Manuel Marulanda fue uno de los protagonistas, como lo fueron los paramilitares, como Jorge 40, como Mancuso, como los señores Castaño. Y de lado y lado hubo atrocidades, y ni hablar de las que cometieron nuestras Fuerzas Armadas con los falsos positivos y muchos otros elementos verdaderamente cuestionables. Entonces, es una guerra en que todos se degradaron. Y la realidad es que el insistente señalamiento de solamente una de las partes como responsable de la violencia del conflicto armado no da fe de lo que sucedió en nuestro país, donde la Comisión de la Verdad y la historia que se ha podido sacar a través de no solamente estadísticas, sino de declaraciones y verificación de investigación histórica, muestra que fue una victimización bastante amplia, con especialidades.
Por ejemplo, los paramilitares se especializaron en homicidio y desaparecimiento, las FARC en secuestro. Hubo masacres por parte de los grupos paramilitares, hubo tomas guerrilleras muy cruentas de parte de la guerrilla y hubo ese terrible caso de los 6.402 jóvenes que fueron desaparecidos con fines de homicidio, que se conocen como los falsos positivos por parte de nuestro ejército de Colombia. Entonces aquí hay es que tomar la historia como historia y ojalá no hacer política con ella. Representante Tovar, y a propósito de lo que decía la senadora Clara López frente al caso, por ejemplo, de Jorge 40, ¿no cree que a usted el papel de muy indignado no le quedaría muy bien cuando el señor Jorge 40, pues precisamente nunca reparó a las víctimas y tampoco dijo la verdad? ¿Y es un criminal de guerra también? Gracias. Con esto saludo también a la senadora, y antes de responderte, me permito responderle porque no puede quedar esto en el aire. Además le pido también, en nombre de las víctimas del conflicto armado, a la senadora sensatez. Aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Senadora, usted lo sabe, yo recorrí el país apoyando el proceso de paz con la FARC, inclusive con algunos quienes todavía inclusive no se habían desmovilizado y entregaron sus armas. Participé en eventos públicos pidiéndole a la sociedad colombiana que los recibiera y que les diera una segunda oportunidad. Pero aquí no hay que confundir las cosas. Que le hayamos dado una segunda oportunidad a todas las víctimas del conflicto armado y la sociedad en general no quiere decir que estos señores fueron héroes. Estos señores fueron unos criminales, terroristas, y así deben quedar en la historia. No podemos hoy venir a hablar como si fueran unas santas palomas cuando lo que le hicieron fue derramar la sangre de hermanos colombianos por todo el territorio nacional. Y aquí lo grave, y respondo la pregunta que me hace el periodista, es usar la televisión pública y los recursos públicos en apología de la guerra. En este caso estaban haciendo la apología a quien fue, vuelvo y repito, en el mismo nivel que lo fue Pablo Escobar, uno de los criminales más grandes que ha tenido la violencia de este país. Pero es que los recursos públicos no se pueden utilizar para hacer apología de nadie que haya participado en la guerra de este país, de nadie que haya asesinado hermanos colombianos, de nadie que haya torturado, de nadie que haya secuestrado. Es que, por favor, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando entonces, no solo a las víctimas del conflicto armado, sino a las nuevas generaciones, de estar mostrando, llámese tiro fijo o llámese como se llame, que cualquier actor del conflicto armado que causó dolor, que generó victimizaciones, mostrándolo hoy como un héroe? Eso es un mensaje muy malo, muy dañino, claro, especialmente a las nuevas generaciones. Representante, pero ya que hablamos de mensajes, ¿no podría usted también, ya que estamos hablando de mensajes, hablar con el señor Tovar y decirle que a propósito de esos mensajes, por fin cuente la verdad de quiénes respaldaron su proyecto paramilitar en el Caribe y también repare a las víctimas, ya que hablamos de recursos públicos? Mire, para responderle exactamente, que veo su afán de volver y poner el tema de Rodrigo Tovar, quien es mi padre, yo lo he dicho varias veces. Yo soy una persona víctima del conflicto armado que no justifica la vía armada de nadie, ni de tiro fijo, ni de mi padre. Ahora, yo no represento a Rodrigo Tovar Pupo. Yo no soy el vocero de Rodrigo Tovar Pupo. Yo no soy el abogado de Rodrigo Tovar Pupo. Yo soy el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, que por esa misma decisión que tomó en algún momento, que destrozó mi vida, que me tocó irme al exilio, que asesinaron familiares, hoy soy la voz precisamente de todas las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Yo a Rodrigo Tovar Pupo y a todos los actores del conflicto armado, incluidas las FARC, que hay muchas de las verdades que todavía estamos esperando, que no conoce el país, todavía seguimos esperando los bienes y los miles de millones de dólares que tienen, que no han devuelto. Yo sí le exijo a todos, por igual, que le cuenten la verdad al país de lo que sucedió. Y es por algo muy sencillo. Si nosotros no partimos de contarle la verdad al país, las nuevas generaciones, de lo que sucedió, nosotros nunca vamos a poder pasar la página que todavía hoy nos sigue doliendo y que todavía seguimos viviendo guerra, especialmente en los territorios más afectados por la violencia. Nunca vamos a poder tener paz. Aquí debemos partir
de contar la verdad y exigirle a todos por igual. Yo aquí no estoy teniendo esta posición porque es Manuel Marulanda Vélez. Yo estoy teniendo esta posición porque fue una persona, como muchas otras, que generaron violencia en este país y que hoy no puede, por nada del mundo, los recursos públicos de sus mismas víctimas que pagan impuestos y con eso se financia RTBC, hacer apología a la guerra y a una persona que le causó mucho dolor a las víctimas en este país. Entonces el mensaje aquí tiene que ser claro y en eso debemos estar todos. Aquí no se puede hacer apología de la guerra ni pretender homenajear ni a unos ni a otros, a nadie que haya participado en la guerra, que haya generado dolor en este país. Podemos hoy pretender deposarlo como gran héroe y homenajearlo. Esa es mi posición y le debe quedar muy clara, especialmente porque es el mensaje que le estamos mandando a las nuevas generaciones, que es lo que me preocupa y es lo que yo espero que el periodista Parra y Holman Morris se sienten a reflexionar. ¿Qué mensaje le estamos mandando a las nuevas generaciones? A esos jóvenes que están hoy formándose, que son el futuro de este país, y lo que le estamos mostrando es que un bandido como Manuel Marulanda Vélez fue un héroe nacional. Eso no puede suceder. Senadora Clara López, permítame cambiarle de tema porque el reporte coronel reveló que Eduardo Zapateiro, el entonces comandante del ejército, pues habría acosado sexualmente a la compañera sentimental de otro coronel, de José Luis Esparza, a quien incluso, pues lo que dice el reporte coronel es habría sacado arbitrariamente antes de ascender a grado de general. ¿Qué mensaje envía esto sobre el estado de la fuerza pública en el país? Porque así como hablamos de los mensajes que se envían desde el caso de los grupos armados, pues el de las condiciones actuales también dentro de las fuerzas militares. Sin lugar a dudas, es un hecho absolutamente condenable y bochornoso, y me imagino que va a ser objeto de una profunda investigación que debe dar con soluciones y definiciones reales y no quedarse enterrada en los anaqueles de las investigaciones de la Fiscalía. Me parece que aquí estamos en un país donde hay mucha hipocresía. Todo el mundo se quiere arropar como un héroe de un lado o de un grupo del conflicto frente a otro grupo del conflicto, y me parece que le hacemos un flaco favor a la verdad histórica. Aquí a todo el mundo hay que verificarlo tal cual es. Y si una persona que ha cometido terribles delitos tiene un lado humano, bueno, aquí lo hemos visto descrito 1000 veces con Pablo Escobar, que nos lo presentaron muchas veces en los medios de comunicación como una persona con grandísima sensibilidad social. Yo lo que creo es que en Colombia cada cual toma la voz sería de quien no representa. Ser elegido en una curul de las víctimas no le da la representación de todas las víctimas de Colombia, porque víctimas hay de todas las violencias y hay unos que no se sienten representados por las palabras que ha dicho hoy el representante. Yo definitivamente no me siento representada, porque eso es una falsa neutralidad. Aquí hay que analizar la historia, es criticarla, y como personas como el general Zapateiro, que también nos lo han presentado como un héroe, hay que verle sus flaquezas humanas, hay que verle su comportamiento como oficial, que posiblemente, como se hace en esa denuncia, habrá que garantizar todo el debido proceso, pero que se haga justicia frente a un hecho que verdaderamente muestra de cuerpo entero lo que es la violencia contra la mujer en nuestro país. Sí. Yo no quiero polarizar, lo que quiero es plantear que hay demasiada hipocresía de parte de mucha gente y ya llegó la hora de que cada cual acepte sus responsabilidades. Sí, representante Tovar, la misma pregunta. ¿Qué mensaje envía que un general retirado como Eduardo Zapateiro pues esté siendo señalado por presunta acoso sexual? Gracias por la pregunta, pero debo devolverme y responderle a la senadora. Senadora, mire, yo lo que creo y a lo que le invito a usted es que sin temor alguno, le diga al país. Es que aquí lo que estamos viendo y la diferencia, y además me alegra que no se sienta representada por mí, porque si usted cree que Manuel Marulanda Vélez y Tiro Fijo es un héroe, a mí me alegra
que no se sienta representada por mí, porque yo creo que Manuel Marulanda Vélez lo que es un bandido y un terrorista. Entonces, aquí lo que hay que hacer es sinceros con el país. Dígale al país que usted cree que Manuel Marulanda Vélez es un héroe y que usted aplaude que RTBC hoy lo homenajee. Y respetable su posición, no la comparto, y millones de víctimas del conflicto armado en este país no la comparten, y me excusan que yo me devuelva, pero no puedo dejar en el aire una afirmación que hace la senadora, que pareciera que la senadora, con todo el respeto del mundo, al igual que el periodista Parra y que Holman Morris, quisiera también hacer apología a la guerra y quisiera también burlarse y humillar a la memoria de las millones de víctimas del conflicto armado que generó el señor Manuel Marulanda Vélez. Sí, senadora Clara López, quiero cambiarle también de tema, ir hacia el 2026, y es que ya se empiezan a mover esas fuerzas políticas y por lo menos desde su sector, pues Gustavo Bolívar aparece arriba en las encuestas, pero además de eso, pues tenemos una nueva noticia, y es que Alicia Arango pues aterrizó en la campaña de Vicky Dávila. ¿Usted cómo ve las fuerzas y cómo se están reacomodando de cara a lo que viene para 2026? Bueno, esta encuesta de Inbamer todavía, primero que todo, es muy temprana y con demasiados precandidatos para que pueda mostrar ningún resultado. El margen de error los pone todos prácticamente juntos, porque si usted mira lo que debería ser el tamaño de la muestra regional, hay en muchos casos hasta el 9% de margen de error. Eso sumaría 18 puntos entre uno y otro, o sea que hay verdaderamente poco lo que se dice, aunque me pongo muy contenta de que Gustavo Bolívar del Pacto Histórico esté en el primer lugar, sin lugar a dudas, y en un lugar muy relevante, María José Pizarro, Susana Muhammad, Carolina, que son todas personas que hacen vida en el Pacto Histórico y que seguramente estarán contribuyendo a la democracia en la próxima contienda electoral. Debo decirle al representante que precisamente su intervención muestra la polarización de este país. Usted toma una posición de buscar la verdad histórica como un reflejo de que uno está haciendo apología de lo que a usted no le gusta, pero no le escuché ninguna voz crítica, ni frente al paramilitarismo, ni frente a las Autodefensas Unidas de Colombia, y no contestó la pregunta del general Zapateiro. Por eso, porque usted está de un lado del espectro político y yo estoy del otro lado del espectro político, no tiene que tratar de poner mi posición en una caricatura que no refleja mi pensamiento, sino que busca que en nuestro país nos sinceremos y dejemos tanta hipocresía como la que usted ha mostrado en su intervención. Sí, representante Tovar, la misma pregunta. ¿Cómo ve las fuerzas políticas de cara a 2026? Usted es más cercano a esos sectores de centro derecha. Está Vicky arriba, también Germán Vargas Lleras, pero vemos que hay muchas diferencias entre los candidatos del Centro Democrático. ¿Usted cómo cree que deben acomodarse esas fuerzas desde la centro derecha o la derecha en sí? Bueno, yo sinceramente no me he sentado a pensar frente a nombres de candidatos a la presidencia. Lo que sí aprovecho estos micrófonos para enviarle un mensaje a todos los candidatos, a los de derecha, a los de izquierda, a los de centro, y es todavía, precisamente que estamos hablando de este tema, las víctimas del conflicto armado y los territorios que han sufrido más la violencia, esperamos que se materialice y que llegue una paz que no hemos vivido y que se ha además recrudecido la violencia en los últimos años. Yo espero que el tema de paz sea un tema principal en todas las agendas de todos los candidatos. Tenemos que insistir, tenemos que persistir en la consecución de paz, porque hasta que nosotros no terminemos de silenciar todos los fusiles que siguen asesinando hermanos colombianos, nosotros no vamos a poder salir adelante como nación. Entonces mi invitación a todos los candidatos es, por favor, pongan en sus agendas la consecución y el silenciamiento de todos los fusiles que siguen asesinando hermanos colombianos. Pues es el representante Jorge Tovar de las Curules de Paz. Le agradecemos por conectarse a esta hora en la W, y también a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Muchas gracias a ambos.